Hola, el día de hoy vamos a hablar del cuarto video de disciplina en nuestro taller de familias plenas, crianza de la A a la Z. Para desarrollar mejores estrategias de bienestar, decididamente tenemos que hablar de disciplina. Y los autores, Daniel Siegel y Tina Payne del Cerebro del Niño, los mismos autores de Cerebro Afirmativo, nos señalan que es bien importante tener y enseñar a nuestros hijos a tener una visión de la mente, término acuñado por Daniel Siegel. Visión de la mente o mentalización para otros autores es la capacidad que tenemos para entender lo que puede suceder con nuestra propia mente y la de otros, pero estos son esquemas y ya son modelos que tenemos como muy definidos cuando somos adultos y que se van definiendo desde la infancia. Tiene que ver con las personas que nos cuidan, las cosas que escuchamos, los ejemplos que nos dan nuestros padres para resolver algo, la manera en que vemos cómo ellos resuelven o interactúan con algo, la manera en que todo, conducen, manejan el dinero, responden y hacen las tareas escolares, las actividades laborales. Nuestros modelos mentales que influyen para casi todo lo que hacemos, lo que ven las personas de nosotros, creemos, sentimos, pensamos y hacemos. Es muy importante entender esto para tener una adecuada guía para nuestros hijos, porque de eso se trata la disciplina. Recuerden que es la que nos quiere llevar al río de bienestar. Y queremos seguir integrando el cerebro como vimos en los 3 videos anteriores, en donde 2 cerebros son mejor que uno, en donde hay que integrar la escalera metafórica de la mente y en donde también necesitamos usar la memoria para curar y crecer. De tal manera que este cuarto video se titula Los estados de sí mismo, integrar las muchas partes del yo. Y nos utilizan y nos brindan un ejemplo muy lindo y muy sencillo que se llama la rueda de la conciencia. Les pongo la imagen de la rueda de la conciencia de Daniel Siegel. Y allá nos hace analizarlo o ver la información como si fuera la rueda de una bicicleta, que se compone de 3 partes. Primero de un disco interno en donde emanan unos rayos y terminan en un aro. El disco interno es el que nos permite como a nosotros notar que algo está sucediendo a nuestro alrededor. O estoy sintiendo algo en mi cuerpo, estoy teniendo una emoción, se cruzó una idea por mi cabeza o ya me hice una imagen de algo que estaba pasando y se derivan esos rayos que son justo esos sentimientos, esas ideas, esas experiencias corporales o esa como claridad de las cosas que quería que pasaran. Y al final se derivan en un aro, que son las conductas que las personas ven de nosotros. Es lo que la gente conoce y le mostramos a las otras personas. Pero algunas veces nos podemos atascar en el aro. Nos podemos fijar mucho en una sola parte de la rueda y justo estas 3 herramientas, de las que vamos a platicar en este video, en integrar muchas partes del yo. Estas herramientas están para ayudar a nuestros hijos a salir de ese atascamiento que pueden tener en el aro, porque algunas veces perciben que algo que es temporal lo ven como algo permanente, como puede ser una emoción. Y justo ahí vamos a hablar de eso en la estrategia del cerebro pleno número 8, que se trata y consiste en deja pasar la nube de las emociones. ¿Qué es dejar pasar las nubes de las emociones? Pues en primer lugar, decirles a nuestros hijos que las emociones son pasajeras y no rasgos duraderos. Es decir, no son tristes, están tristes. Es hacer una diferencia entre el ser y estar. Es decir, que porque en ese momento hayan estado enojados no significa que son personas enojonas. Esto desde el lenguaje se puede manejar, es un tip fundamental. Utilizar el lenguaje para construir bienestar, de tal manera que es decir, mi amor, creo que te sientes triste o te sientes enojado o sentiste miedo, pero eso no significa que sea un niño miedoso, un niño enojón, ¿verdad? O un niño deprimido. De tal manera que le vamos a ayudar haciendo este ejercicio y en eso consiste la estrategia, que si lo ven es una técnica de mindfulness. Consiste en ayudar a nuestros hijos a visualizar que la emoción es como una nube y los dirigimos a eso. Imagínate que eso que estás sintiendo es como una nube en el cielo y le ayudamos a hacer esto. ¿Cómo sería esa nube? ¿Qué forma tendría? ¿En qué tonalidad te imaginas? Puede ser que esté nublada o puede ser que esté muy transparente. Puede ser que sea colchonadita o puede ser que esté desintegrada.
Vamos a dejar que ellos hagan la narración si son grandes y si son pequeños nosotros les damos las opciones para que se puedan identificar con más facilidad. Y ya teniendo en cuenta eso, le vamos a decir, imagínate que ahí, y sobre todo si ya escriben y leen, que visualicen la palabra miedo en la nube, tristeza, la palabra desprecio, de tal manera que puedan darse cuenta que como las nubes pasan. Porque parece ser que a veces no se nube, pero si prestamos la suficiente atención, las nubes pasan, así como pueden pasar esas emociones. Y ya que ellos se den cuenta que esa nube se mueve, les vamos a preguntar, ¿cómo te sentiste ahora y en qué están tus pensamientos cuando esa nubecita empieza a desaparecer? Así que en eso consiste la estrategia del cerebro pleno número 8, dejar pasar la nube de las emociones. La número 9 se conoce como la criba. Presta atención a lo que pasa dentro. La verdad es que puede ser que algunas veces no se pueda dejar pasar esa nube de las emociones, así que tenemos que cribar o jugar a la criba, que no es otra cosa que hacer como una limpieza o un filtro. Piensa como cuando cernimos la harina y si queremos hacer un postre, ¿no? O cuando expulgamos, le decimos el frijol y le quitamos las basuritas. Eso queremos, que haya una claridad. ¿Y cómo vamos a enseñarles a cribar a nuestros hijos? Bueno, le vamos a enseñar un concepto fundamental y que yo día a día trabajo con adultos y adolescentes con trastornos de ansiedad y trastornos de depresión, que es dividir como esa criba o ese contenido de nuestro disco interno y los rayos en 4 aspectos. En imágenes mentales, quiere decir qué imaginé, qué recuerdo pasó por mi cabeza, qué cosa tengo ahí que tiene que ver con la idea que ya me construí es un escenario mental o el escenario que me construí. Entonces, primer punto, imagen mental. Segundo aspecto, tiene que ver con los pensamientos. Y ahí es cuando yo les digo, bueno, ¿qué ideas pasaron por tu cabeza? ¿Qué cosas? Y a veces las personas como que les es difícil identificar, entonces les ayudo de esta manera. Vamos a escribir las frases que pasaron por tu cabeza que se alimentaron de esa imagen mental. Por ejemplo, me di cuenta que me aterrorizaba mucho ir el primer día de clase a la escuela porque no quería estar lejos de ustedes y eso me podía dar mucho malestar. O me di cuenta que si me paraba a explicar algo en el colegio me iba a ocasionar mucha vergüenza. O que si me aventaba a manejar bicicleta me iba a caer e iba a ser absolutamente grave y que me podía lastimar. Vamos a explorar la imagen mental y darse cuenta cuáles son las frases. Tengo miedo, no puedo, no lo voy a lograr, va a ser muy grave, mejor no lo intento, es muy peligroso. Para que a su vez, en el tercer punto, sean las sensaciones corporales. Se den cuenta, tuvieron rigidez, nerviosismo, malestar, dolor de cabeza, tensión por ejemplo, en la barbilla, pudieron haber tenido un hueco en el estómago, palpitaciones en el corazón. Ser claro, las sensaciones corporales son fundamental para tener más inteligencia emocional, fundamental entenderlas. Y el cuarto punto es, bueno, ¿y cómo se llama esa emoción? Se llama miedo, se llama tristeza, se llama enojo, de tal manera que eso les permita tener más visión de su propia mente. Y al tener más visión de su propia mente, les vamos a enseñar a desplazar la atención y decir, es probable que se haya atascado en un solo aspecto del aro, en que solo está agitado, agitado, agitado y lo tenemos así desbordado. Y recuerden que no queremos tsunami emocional, pero también o que esté tan congelado que lo tenemos en desierto emocional, que no esté conectando con sus emociones. Por eso es bien importante, y es como el tip de esta estrategia, empezar a enseñarles a nuestros hijos a rebatir a esos pensamientos. Y sí o eso, sí o no, ya se está integrando. Ya que tienen claridad en esto, ya que entendimos su emoción, ya que le fuimos preguntando y le pedimos en la narración, que recuerden que es fundamental, es decir, bueno, vamos a rebatir, ya que empatizamos y comprendimos. ¿De qué otra manera lo podemos ver? ¿Qué otras cosas pueden pasar? En psicología positiva hay un ejercicio maravilloso que se llama de descatastrofización, que consiste en hacer 3 preguntas. ¿Qué es lo peor que puede pasar o el peor escenario? ¿Cuál sería el mejor escenario de esa situación? ¿Y cuál es el escenario realista? Les invito a hacerlo
porque de verdad eso nos ayuda mucho a bajar esas situaciones que pueden ser difíciles y de conflicto para nuestros hijos. Y la última, y ya para no extenderme más, es la estrategia del cerebro pleno número 10, y es: regresa al disco central, ejercita la visión de la mente. O sea, vamos a poner en práctica estos 4 aspectos justamente. Cuando de repente tenemos a nuestros hijos como mucho en un patrón de conducta, es cuando es algo que les hace sufrir y les cuesta mucho trabajo. Intentar algo nuevo, hacer amigos nuevos, manejar su frustración cuando algo no les sale bien. Los tenemos atorados en algo. Eso quiere decir que están atascados en un punto de su rueda y necesitamos enseñar a desplazarlos. Eso es fundamental. Así que debemos recordarles que las cosas se dan mejor cuando les enseñamos a serenarse. Y tú dices, claro, Emily, eso yo lo sé, es tan lógico y por supuesto que lo es. Pero ¿cómo les vamos a enseñar a tranquilizarse? Nos dan una idea maravillosa los autores, y es: todos los días, en un momento de cotidianidad y tranquilidad familiar, les vamos a hacer la pregunta intencional, y si son muy pequeños les vamos a hacer la observación. Por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando tú coloreas te sientes muy relajada. ¿Ustedes creen que eso ayudaría si lo hacemos con nuestros hijos? O yo ya me di cuenta que cuando juegas Legos te sientes muy concentrada. Yo ya me di cuenta que cada vez que escuchas a un pajarito te calmas. Y cuando son más grandes es: ¿qué momentos de calma tuviste hoy? ¿Qué sucede o qué cosas buenas tenemos cuando tenemos momentos de calma hoy? También es una forma de enseñar a nuestros hijos a prestar atención más plena, porque el mindfulness nos ha enseñado y dado muchas estrategias, ya las veremos. Pero sin embargo, pues hacerles y enseñarles, como en esta metáfora de que el cerebro es como un músculo al que podemos entrenar, sería maravilloso, porque les estamos dando las herramientas. Así que ejercitar la visión de la mente para regresar al disco central, necesitamos hacerlo a través de la serenidad o la calma, que nos pueda a nosotros ver tomarnos un tiempo fuera, nosotros los adultos, o quizás hacer ejercicios de respiración que son fundamentales, o acariciar a la mascota de la familia, escuchar los ladridos de cachorros, o a un pajarito cantando, o escuchar una música que nos relaje. Piensa, yo te lo dejo como tarea. ¿Cuáles son las cosas que observo que a mi hijo lo relajan, que luego lo pueden llevar a ejercitar una mejor visión de su propia mente? Te invito a poner en práctica estas estrategias que espero te sean de utilidad. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario, aquí las puedo leer. Y si no, también te recuerdo que estoy en Facebook como Familias Plenas Parentalidad Positiva y también como psicóloga Emily Espada Sosa, a lo mismo que en Instagram y TikTok.